buenas noches. El presidente Vicente Fox resultó ser un niño de pecho comparado con el presidente López Obrador en hacer campaña electoral desde la presidencia. López Obrador, que se quejó amargamente del intervencionismo de Fox en 2006, el que demandó se anularan los comicios de ese año por haber apoyado el presidente Fox a Calderón. Bueno, ahora ese mismo López Obrador se está regodeando, criticando todos los días a la oposición y ensalzando a su partido. Para tal efecto está utilizando todo el poder de la presidencia. Por ejemplo, el presidente en un atril con el escudo nacional, pues se está comportando como jefe de partido. Recordemos lo que le dijo en 2006 López Obrador durante su campaña a Vicente Fox. Le dijo, cállate, chachalaca. Bueno, pues esa es la diferencia entre estar en campaña y ahora ser presidente. Tenemos, en suma, un presidente, el presidente López Obrador, que parece ser, va a ser el jefe de la campaña de Morena rumbo a las elecciones del 2024. Para hablar de este tema, para debatirlo, saludo vía remota a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gran placer estar aquí. Gracias, Denise. Y aquí en el estudio nos acompaña Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y en esta ocasión nos acompaña Armando Ríos Peter. Él es analista político y vaya que le sabe el tema electoral. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, mi querido Leo. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, gracias. Empecemos contigo, Pablo. ¿Cómo ves? O sea, no hay duda que el jefe de campaña, que el vocero de campaña es el presidente López Obrador, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y hay muy buenas razones para que así sea. Sí. Si lo pensamos bien. Yo anoto 3 para abrir la mesa. Uh-huh. Primero, voy más lejos que tú. No solo va a ser el jefe de campaña, sino que también es el candidato. Es una suerte de candidato. El oficialismo va a ir en dupla. Va a ir con 2. Sí. Con la corcholata y con el presidente, que es una especie de premio escondido. Toda la elección se está manejando tanto desde Palacio como desde la oposición como una especie de referéndum. Entonces es natural que él también esté en la boleta. Sí. Y si está en la boleta, pues evidentemente él va a manejar la campaña. Segundo, va atado de la mano a esto. Ninguna de sus corcholatas solitas podría sustituirlo. No tiene ni el arrojo, ni el pulso popular, ni la presencia, ni la personalidad para sustituirlo. Necesitan que él compense. ¿Sí? Y tercero, es que mira, yo no creo que López Obrador haya sido un buen presidente, no creo que haya sido un jefe de Estado, ni un estadista, ni mucho menos. Pero sí le reconozco 2 grandes talentos políticos. El primero es que es un buen candidato, ya lo dije, pero el segundo es que es muy bueno en campaña. Es un buen... Sí, sí. Sabe movilizar, sabe enardecer, sabe, digamos que politizar, ¿no? Utilizar muy bien... Polarizar. Polarizar, exactamente. Entonces, estas 3 reunidas me parecen que hacen inevitable que López Obrador no solo esté en la boleta, sino que sea el que dirija la campaña. Así es. ¿Cómo lo ves tú, Denise? Digo, a pesar de que esto es ilegal, y es ilegal porque ellos propusieron que esas cosas fueran ilegales, pero ya la ley en México, Denise, todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo, la ley electoral. Pues sí, pero eso no debería ser normalizado por todos nosotros. Haces bien en recordar de dónde venimos. Tenemos una legislación electoral muy restrictiva precisamente porque Andrés Manuel López Obrador exigió que fuera así. Sí. Después de la intervención de Vicente Fox en favor de Acción Nacional y en contra de él en esa campaña. Y recuerden ese momento de ya cállate, chachalaca, y después la presión que ejerció desde las calles y desde las tribunas del Congreso para adoptar una legislación electoral, insisto, muy restrictiva.
Ahora el presidente la viola impunemente y vuelca todo el aparato del Estado en favor de sus corcholatas, en favor de su partido y en contra de los candidatos de la oposición. Y está usando la legislación electoral como papel de baño. Creo que es importante recordarlo porque sienta un precedente pésimo para el sistema político. Y además altera la equidad de la contienda. O sea, esto tiene implicaciones más allá del análisis y más allá de que viole la ley. Afecta la equidad de la contienda en cuanto a que vuelve a restablecer este, digamos, cordón umbilical entre el gobierno y el partido. Nos regresa a esa era de mancuerna gobierno-partido que nos costó mucho trabajo salir de ahí. Precisamente para eso se creó el IFE, luego el INE, luego toda la legislación electoral que vino después, para nivelar el terreno de juego. Hoy el presidente, al intervenir de esta manera, está creando las condiciones para una elección de Estado con todo el poder y los recursos del Estado en favor de sus corcholatas. Y creo que eso es complicado para cualquier partido de oposición competir en esas condiciones. Estamos viendo ahora incluso en los últimos días, surgieron de pronto bardas pintadas en nombre de Adán Augusto y de las otras corcholatas con recursos que no sabemos exactamente de dónde vienen. Me parece muy paradójico que el presidente señale desde la mañanera que detrás de la candidatura de Xóchitl Gálvez hay mucho dinero. También detrás de la contienda o detrás de las candidaturas de las corcholatas hay todos los recursos del Estado. O sea, es el Estado mexicano de mano del partido y de mano del presidente, creando condiciones en las cuales va a ser difícil para la oposición contender. Muy bien. Sí, Armando, ¿tú cómo ves? Jefe de la campaña, por cierto. Ahora veo que fue la irrupción de Xóchitl Gálvez como posible candidata a la oposición. Muchos dicen que quien está haciendo crecer a Xóchitl Gálvez es el presidente López Obrador. O sea, le da para su partido y para la oposición, ¿no? El poder del presidente. Pues mira, yo no soy de los que comparte que el presidente es el omnipresente. Yo también, yo tampoco. Muchas veces la gente piensa. Sí. Cuando escucho este tipo de discusión, pues digo, yo sin duda alguna no estoy de acuerdo con que desde el poder se incite, se aliente a un determinado personaje y obviamente en el contexto electoral lo que se ha dicho yo creo que es sin duda alguna criticable, pero yo creo que aquí irnos más allá. Escuchando a Denise, siempre escucho como si esto fuera nuevo y la verdad es que creo que sí hay que parecería que solamente es el episodio Fox, que es el que está comentando aquí. Los presidentes siempre se meten a los procesos electorales y nuestra institucionalidad la verdad es que no nos alcanzó nunca para poder evitar que eso ocurriera. Fox fue un evento realmente grotesco, pero bueno... ¿Grotesco de verdad? A ver, Armando. A mí me parece que sí, porque al final de cuentas pues estaba todo el tiempo involucrando, empujando a Felipe Calderón, que es lo que se hacía, digamos... Pero nada que ver ahora con López Obrador, ¿estás de acuerdo? Pues eso de que nada que ver, yo creo que cada quien a su estilo, tiene su forma de comunicar. Lo único que quiero es plantear que no estamos viviendo nada nuevo. El propio Felipe Calderón lo hizo, digo... Tú hablas con la gente del equipo de Josefina Vázquez Mota y decían, oye, pues es que este cuate se metía más bien en lo oscurito, no tan público, ¿no? En cómo se utilizaba la política antes para apoyar a Peña Nieto. Y lo mismo decían de Peña Nieto apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Digo, esto no son cosas mías. ¿Cuántos críticos del PAN no decían que Peña Nieto se metió a la contienda electoral con el tema de Ricardo Anaya? Sí, claro. ¿Qué es lo que quiero poner en contexto? No, y sí se metió. O sea, el tema de la PGR digamos, fue tremendo, sí. No hay nada nuevo, ¿no? Digamos, desafortunadamente, es algo triste. Es algo triste, pero no hay nada nuevo. Claro, la gente ahorita se engola y dice, es que este presidente tiene sus cosas de su formato de comunicación. Él lo que está planteando es cómo decirle a la gente, especialmente a su militancia, es el tipo de narrativa que lleva contando 5 años. Si lo quieres ver como un acto anticipado de campaña, pues vete al día 1 de su gobierno. Ha estado hablando exactamente del mismo tipo. Es un buen punto, sí. Y creo que es ahí donde muchas veces se cometen errores de tratar de entender el momento político que está viviendo. Mal por nuestras instituciones, porque nadie está levantando la mano señalando al presidente, como nadie lo hizo con Calderón, como nadie lo hizo con el caso de Peña o con Vicente Fox. ¿Estás de acuerdo con esta visión de, a ver, siempre yo estoy de acuerdo que siempre se meten y yo por eso siempre he dicho
que hay que quitar estas legislaciones absurdas. Sí. Porque, y renovar nuestras instituciones. Pues sí, también... claro, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué piensas, Pablo? Mira, por el lado de la intrusión se podría argumentar, Sí. pero yo creo que no hay una radical diferencia. A ver. En dos sentidos. Primero, los presidentes anteriores no tenían la misma exposición mediática que López Obrador. O sea, el alud y el blitz mediático de todas las mañanas durante 3 horas, todo el control del aparato mediático no era... Pero lo que está diciendo Armando me parece muy interesante. Cada presidente a su estilo. a su estilo. Y Por el eso estilo digo, de este es ese. en ¿no? cuanto a la intrusión, Sí, se sí. podría esgrimir ese argumento. Donde creo que hay una diferencia radical es donde yo decía que López Obrador es el candidato escondido. Los anteriores presidentes no eclipsaban a sus candidatos. Sí, eso es cierto. Quizá los impulsaban, quizás se metían por aquí, por allá, pero no fueron, digamos, figuras predominantes encima de sus candidatos. A lo mejor favorecieron a un candidato de otro partido, Sí, como sí. fue Calderón con Peña Nieto, ¿no? O Peña Nieto. Con López Obrador. Pero no fueron ellos las figuras omnipresentes que eclipsan tanto a sus propios candidatos como a los potenciales opositores. Pero O sea, ¿qué está peor, Pablo? A ver, Peña Nieto poniéndole una demanda a Ricardo Anaya en la PGR para bajarlo, y vaya que lo bajó porque venía creciendo Anaya, ¿no? Y ahí paró de cuajo la Sí. campaña de Anaya, o López Obrador en estos actos anticipados de campaña con estas narrativas, etcétera. Bueno, yo creo que no. Híjole. Yo creo que no tendríamos por qué comparar porque todavía no acaba el proceso. Sí. Yo no dudo que López Obrador, ante un eventual escenario con un crecimiento También vaya. exponencial de un opositor, como por ejemplo Xóchitl Gálvez, pueda usar las mismas herramientas que Peña Nieto. Sí. No creo que esté fuera de la jugada, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas, Denise? Estoy en desacuerdo con Armando. Creo que no hemos visto en el pasado el tipo de intervencionismo que estamos viendo en este momento. Creo que otros presidentes, aunque intervinieron y de forma facciosa, tenían cierto pudor democrático, por llamarlo de alguna manera. Aquí hay una diferencia radical que sí altera el terreno de juego en la contienda, que es el uso de recursos ilimitados del Estado mexicano en favor de las corcholatas y en favor del partido. Y también lo distintivo de la mañanera. Desde la mañanera se ataca, se critica, se miente, se defiende a las corcholatas, se denuestra a la oposición. La mañanera es propaganda política pagada con nuestros impuestos. Es una especie de medio privado que tiene el propio presidente, insisto, pagado con recursos públicos, pero usado de manera privada para impulsar su agenda política, para construir adversarios, para calumniar, y eso no lo hemos visto jamás. Bueno, no al menos en mi vida como analista política desde hace más de 30 años. A ver. Bueno, yo Adelante. creo que precisamente por eso, porque antes no se veía y ahora sí se ve, ¿no? Yo sí creo Eso que es lo nuevo, es digamos. comparar peras con manzanas, ¿no? Y no porque se tengan, digamos, tanto tiempo haciendo análisis, se puede comparar lo que pasaba antes, y menos esta frase de pudor político. La neta es que los presidentes pues, se meten tratando de apoyar su interés, a veces ni siquiera con sus candidatos, ¿eh? Digo, Sí, te sí, puse claro. el ejemplo de Calderón apoyando implícitamente a Peña Nieto y Peña Nieto apoyando implícitamente a López Obrador. Digo, solamente estoy planteando lo que se logra ver tras bambalinas sin estar adentro de las decisiones de poder. Ahora es más pública la forma en la que se gobierna, la forma en la que este presidente especialmente, no es el único en el planeta que tiene un nexo más directo con, pues, con la gente, con la base social, pues se rebasa todo lo que implicaba antes andar tras bambalinas, estar en la oscuridad. Entonces, es cierto, jamás lo habíamos visto. Hoy lo estamos viendo. Y yo quisiera ponerlo tal vez en... Pero déjame, porque tú dijiste también, Armando, que fue lo que hizo Fox. ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo calificaste? Bueno, es que Fox sí estaba, digamos, también involucrado, muy Por parecido eso. como ahora, ¿no? Digo, Por eso, pero era tú muy criticaste a público. Fox, pues bajo tu mismo argumento Era muy debe de público. criticarse a López Obrador, ¿no? No, a ver, no estoy defendiendo. Sí. Lo que estoy criticando es que todos han hecho lo mismo. Sí. Solamente pongo el contexto.
Vicente Fox, pues me parece que fue más vocal. Los otros tuvieron más Pero este es más, a ver, te pregunto, político. ¿no te parece que este es más vocal que Fox? Puede ser, no sé. Yo creo que los sí, tendría que ¿no? tener en contexto y no me acuerdo mucho cómo era el caso de Fox. Pero si el argumento que estoy poniendo vale, Sí. hoy lo vemos porque es como hemos visto al presidente en acción. Yo entiendo lo que dice Pablo, que es, oye, pues hoy vamos a tener un actor más metido en el proceso electoral. Pues lo hemos tenido metido en el proceso electoral 5 años, digo, Sí. en el proceso de la vida pública nacional. Bueno, esas son las cosas. Entonces, ¿cuál es el punto? Primero que nada, hay que entenderlo. Yo no creo que el presidente vaya a ser el jefe de campaña, que era la hipótesis original. Sí, Yo creo que el presidente lo que está es encuadrando dónde es donde él quiere que se vea la elección. Y en ese sentido, la mañanera es útil para dos cosas. Sí. A veces para polarizar y también para politizar. ¿Por qué? Porque hay gente que puede empezar a decir, oye, pues no me gusta ese cuadro que estás poniendo. La propia Xóchitl de repente dice, oye, pues me está atacando de manera machista, cosa que yo no he escuchado, pero bueno, ella está en su papel, ella se sube al ring, se pone en el rol. ¿Qué es lo que quiero solamente plantear con esto? Vamos a ver esto, sin duda. Lo hemos visto en otros presidentes, en otros no lo hemos visto, pero han actuado de la misma forma siempre. La pregunta aquí es si ya cuando el 6 de septiembre, cuando haya candidatos de Morena y de la Cuarta Transformación, vamos a ver un cambio tú ya dijiste que no, pero que vamos a ver un cambio, digamos, y le va a dar más cancha, ¿no? No. Al candidato para que... depende del candidato, dice Sí. Armando. Bueno, pues... Bueno, no. ahorita entramos ¿Tú a la crees? hipótesis, ¿no? Bueno, Es que depende si es la candidata o es otro candidato. pues yo creo que va a ser la candidata, pero bueno... precisamente a ver, por eso es a más, ver. precisamente por eso es más probable que sea la candidata, porque el único que más o menos podría eclipsar la candidatura virtual de López Obrador es Ebrard. Entonces hay más razones para pensar que López Obrador va a escoger a Claudia Sheinbaum Pero, para ir en dupla. tu premisa es que él quiere seguir siendo... O sea, yo parto del supuesto Sí. de que van a ir en dupla y que Sí. López Obrador es el candidato virtual. Sí. Porque ya di muy buenas razones. Sí, Es buen sí. candidato, es bueno en campaña, tiene alta aprobación. Sí, sí, sí. ¿Para qué lo desaprovechas, no? Sí. Sobre todo con corcholatas tan deslucidas. Ahora, más allá de legalidad, ilegalidad, si hay referentes en el pasado o no, yo creo que vamos a ver un escenario sui generis, muy novedoso, que supone un desafío muy importante para el opositor, el que resulte opositor, porque va a competir contra dos. Si mi supuesto Sí. se mantiene y es real, el candidato opositor va a tener que competir contra dos. Entonces, centrar bien las ofensivas va a ser Sí. todo un desafío, porque ¿a quién atacas? ¿A López Obrador o a la corcholata? ¿O a los dos? Yo creo que eso... Ese es buen sí, punto, ¿eh? Sí, y en cambio, el opositor va a recibir ataques de ambos frentes. Lo Ahora, cual, sí. déjame plantear 3 escenarios. Rápido. Sí, porque hay 3 posibilidades con este juego de dupla versus uno. Lo más fácil sería atacar a la corcholata, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero le abre el espacio al presidente para compensar y la posición en la boleta del presidente queda indemne. Ujú. La segunda es atacar solo al presidente, ¿no? Pero al presidente generalmente todo se le resbala, ¿no? No ha funcionado mucho esa estrategia. Apenas Y además Xóchitl- un presidente popular. Sí. Apenas Xóchitl parece que empieza Sí, a encontrarle el mecanismo, ¿no? Sí, sí, sí. La desventaja de eso es que dejas a la corcholata indemne. Y finalmente atacarlos a los dos, a la dupla, pues tomándoles la palabra de que es un referéndum contra el régimen, contra Sí. lo que ambos representan. Eso solo funcionaría si la gente está dispuesta a hacer un voto de castigo. En efecto, si desaprueba a todo el Claro. obradorismo. Déjame, entro contigo, Denise, porque el presidente ataca a Xóchitl Gálvez y me parece, en mi personal opinión, que la respuesta de Xóchitl Gálvez es magnífica. Sí. Y es, aparte, a bote pronto. O sea, le dice, tú eres la candidata de la mafia del poder, y a la media hora hay un video extraordinario de Xóchitl Gálvez diciendo, usted es un macho, un machista, y yo me he enfrentado a hombres como usted que no creen que una mujer puede ser exitosa sin el apoyo de un hombre, y usted me va a poner la banda presidencial y yo voy a sonreír. Me parece una buena respuesta. O sea,
No hay muchos que se enfrenten a López Obrador, ¿no? De esa manera, Denise. Y por eso creo que el presidente está descolocado, lo percibo desubicado, solo alcanza a decir que ella es candidata de la mafia en el poder y candidata de Claudio X González, porque en efecto no está acostumbrado a que mujeres lo encaren, a que mujeres lo reten, porque ha poblado su gabinete de mujeres subyugadas, mujeres disciplinadas, mujeres que hacen exactamente lo que él quiere. Hay paridad de género en el gabinete, pero no hay paridad de poder en el gabinete. Y de hecho, la corcholata mayor lo que ha hecho es mimetizar a López Obrador en el discurso, en las formas, en cómo hace las giras, cómo come las garnachas, en fin, porque todos están buscando ser la copia al carbón del presidente precisamente para que los elija. Y como él está acostumbrado a la interacción con ese tipo de mujeres, que no son mujeres empoderadas, que no son mujeres que tienen agencia, le niega agencia propia a Xóchitl Gálvez porque cree que es como las que pueblan su gabinete o quienes están alrededor de él políticamente. Y aquí estamos viendo a un tipo de mujer muy distinta que le dice, oye, ningún me ha puesto en los lugares que yo ocupo. Yo los he ganado por esfuerzo, por mérito, y de hecho ha dicho con frecuencia que es una mujer feminista, que a través de su educación y la empresa y las ganas, y aún admitiendo que el terreno de juego es muy desnivelado para las mujeres en el país y que hay serios retos estructurales, creo que Xóchitl es un tipo de animal político al cual López Obrador no está acostumbrado. Lo mismo le pasó con el movimiento feminista y por eso no tuvo más remedio o más reacción que construir vallas, desacreditar a las feministas, encerrarse y decir ni siquiera son feministas de a de veras, las controla el PAN, las controlan los conservadores, se han montado sobre ellas. Está tratando de reproducir ese discurso con Xóchitl y creo que no le va a funcionar, precisamente porque ella es más desparpajada, porque me parece más disruptiva, tiene razón cuando se describe a sí misma así, y incluso cuando intenta ridiculizarla, es una mujer que se ha reído de sí misma, y cuando una mujer se ríe de sí misma, hace muy difícil que el presidente se burle de ella. Así es. Y hay otro factor que me parece que no le tiene miedo Xóchitl al presidente, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ay, no, yo con este cuate no me meto. Y la verdad es que sí es una pieza muy dura el presidente. Yo estoy convencido que es un genio comunicativo. Lanzarte contra el presidente no es enchilame esta otra, ¿eh? Bueno, pues es lo que se esperaría de quien quiera ser candidato a la presidencia de la República desde la oposición, y eso es lo que esperaríamos de varios. Digo, la personalidad de Xóchitl es llamativa, es carismática, me parece que tiene todos los atributos. Creo que engancharse con querérselos quitar sería equivocado, ¿no? Pero yo vuelvo a poner un poco el marco lógico de lo que vamos a estar viendo, ¿no? Vamos a ver un presidente que lo que quiere plantear es cuáles son los términos de la contienda. Sí es cierto que Xóchitl tiene buenos reflejos, ¿no? Dice, me está criticando machista. Digo, yo no escuché al presidente nunca ser machista y ahí tampoco compartiría con Denise esta descalificación que se hace, como son mujeres que andan con López Obrador, no son empoderadas. Pues ¿sabes qué? ¿Dónde sí fue machista? Perdón, que presentó el cartón de Hernández, donde está Xóchitl rodeada de puros hombres. Ahí sí, ¿no? Digamos, yo me iría un poco a la parte de lo dicho, ¿no? Me parece que entiendo la estrategia de Xóchitl, plantearse en ese marco de referencia, decir, es que es un tema de machismo, pero también hay que entender lo que a todas luces está buscando López Obrador. Es encuadrar de qué se trata. Vamos a pensar, no quiénes están detrás de Xóchitl. Sí, eso, o sea, es pueblo bueno contra la élite mala, ¿no? ¿Quiénes están con ella? Y creo que es ahí donde está, de una persona que puede ser disruptiva, donde está realmente su punto flaco. Pues la pregunta a Xóchitl va a ser neta, ¿vas a cargar todo lo que significa la campaña presidencial? Casi 20,000 cargos de elección popular. Escuchaba cuando la entrevistaban, en alguna de estas entrevistas, y bueno, pues la bronca de ella es el PRI, el PAN, el PRD, Alito, en fin. Y donde ella, hasta el día de hoy, siendo críticos y sin ser machista, porque luego esa crítica, ¿no? Ella en realidad dice, no, pues yo eso no sé, eso no me toca a mí, yo soy así, yo soy como soy. Bueno, si la elección se va a encuadrar solamente en una persona carismática,
frente a lo que significa Morena y la candidatura, que yo no creo que vaya a ser la de Claudia, ahorita hablamos de eso, Sí. pues me parece que la oposición está haciendo un mal planteamiento porque piensa que una persona va a salvar todo lo que significa una mala narrativa de muchos años de los partidos. Ahorita, antes de entrar al aire, estábamos platicando de lo que ocurrió hoy en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva, donde estaba hablando Epigmenio Ibarra, y entró Xóchitl Gálvez, ¿no? Y tuvieron un intercambio muy interesante. Y sí, es muy claro que, digamos, el punto flaco de Xóchitl es, muy bien, tú eres a todo dar y quieres muchas cosas muy bonitas, hijo, pero tus socios del PAN y del PRI y del PRD y de la sociedad civil, pues no, ¿para qué estás con ellos, no? Pero ahora, le contestó bien Xóchitl, Sí, ¿no? lo manejó O bien. sea, les dijo, a ver, pues, ¿para qué está Manuel Bartlett con ustedes? Y ¿por qué está, no? O sea, también se las reviró, pero vaya. Pero es Sí. distinto, ¿eh? Sí, es distinto. Yo creo. No, bueno, y la mala fama del PRI es una lápida, ya lo hemos dicho en esta mesa, ¿no? Pablo. Sí, pero creo que lo manejó bien. Sí. Ahora, yo quiero tocar otro punto donde creo que Xóchitl descolocó al presidente en su relato. Ujú. Y creo que reúne varios de los puntos que hemos tocado en esta Sí. mesa, tanto los históricos como los coyunturales. Buena parte del estilo de gobierno de López Obrador es aparentar que sigue en campaña. Ujú. O sea, ha gobernado como si siguiera en campaña. Es Sí. un talento político natural, porque lo va a desaprovechar. Pero buena parte de ese relato de estar en campaña está afincado en la ilusión de que él sigue siendo opositor. Es lo que Yuval Levin, el intelectual conservador, llama el falso rebelde. Sí. Porque le permite aparentar que no tiene el poder, que sigue siendo opositor y que sigue peleando contra las fuerzas del mal. Sí. Por cierto, no es exclusivo de él, también lo ejercieron Trump, Bolsonaro, Orbán y varios de los homólogos de López Obrador en el mundo, hacerse pasar como opositores. Bueno, yo creo que Xóchitl centró bien el trancazo para cambiar esa ecuación dramática, un poco como lo hizo López Obrador con Fox, en donde López Obrador ya no es el perseguido, el opositor que está gobernando. No, ya es el perseguidor, ya es el que ejerce el poder. ¿Sí? Y digamos, a la negativa de dejarle entrar a la mañanera y cerrarle las puertas al palacio, que Xóchitl capitalizó muy bien, Xóchitl le robó precisamente esa figura de disidente perseguido, de opositor, de David contra Goliat. Sí. ¿Sí? Entonces yo percibo que empieza a haber un cambio en esa ecuación dramática, que si Xóchitl aprovecha muy bien, se puede llevar todo el voto de castigo. Está interesante. Oigan, está muy bueno el debate y vamos a seguirlo en un segundo segmento, si me permiten. Hago una breve pausa. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo aquí un debate muy interesante sobre pues esta realidad de que el presidente, la intervención, el activismo del presidente López Obrador en la campaña del 2024. Denise Dresser, ¿cómo ves esta idea de que Xóchitl Gálvez cambió, ¿no? el término de la discusión? Y bueno, y se está convirtiendo un poco en la horma, vamos a ponerlo, ¿no? Del presidente López Obrador. ¿Lo estás viendo así? Sí, yo creo que es una candidatura disruptiva, es una candidatura inusitada, es una candidatura que resulta difícil para el presidente apoyar y por eso recurre a las descalificaciones a las cuales recurre, diciendo que no es una indígena, digamos, 100%, que la acusa como, la acusan muchos de apropiación cultural, en fin, no lo voy a repetir. Pero yo sí quisiera enfatizar que, y en esto discrepo de Armando, podemos estar de acuerdo en que López Obrador ha sido un presidente machista.
en su discurso, en sus políticas públicas. Es un sexenio en el cual le ha ido muy mal a las mujeres de este país. Recortes dramáticos a los programas de género, el desmantelamiento de las estancias infantiles, de los refugios para las mujeres víctimas de violencia, la descalificación al feminismo. Yo creo que el presidente precisamente por eso encuentra tan difícil cómo responderle a alguien como Xóchitl, porque no se imaginaba que la oposición iba a ir con una mujer que tiene un perfil progresista, que viene desde donde viene, que habla como habla y que además es mujer empoderada a diferencia de su corcholata. Eso me lleva a lo de la corcholata. Es que, bueno, y está el tema del machismo, no, pero porque aquí sí Armando y yo tenemos una diferencia. Yo sigo pensando que quien va a decidir quién es el candidato va a ser López Obrador y que quien va a decidir, y ya está decidido y es su favorita, va a ser Claudia Sheinbaum. Tú todavía tienes tus dudas, ¿no? Mis esperanzas también, ¿no? O sea, ¿por qué? Caray. Porque yo creo que, a ver, digamos, yo entiendo lo que hace Xóchitl, ¿no? Y se ve, ella tiene un reflejo y trata de... Buenos una reflejos, posición. Digo, a final de cuentas, insisto, busca ser presidenta de la República, no le podemos pedir menos. Lo que creo es que ensalzar que... Vuelvo a poner mi punto. Ensalzar que en ella va a poder residir el triunfo de la oposición me parece un salto al abismo. Pero ahorita no, quién sabe si pueda ganar, pero yo aquí lo he dicho, es un game changer, ¿no? O sea, sí cambia el juego del 2024. A ver, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Porque yo creo que la candidatura de Xóchitl precisamente es una candidatura que está muy diseñada para todo lo que estamos comentando, como si no pudiera cambiar, ¿no? Sí. Hay una candidata que pues, es más carismática que otra, hay una candidata, están construidos los discursos de Xóchitl así, a mí nadie me ha dado nada, a mí nadie me ha ayudado nada, tratando de poner en evidencia a la otra, un poquito lo que decía Denise, las mujeres que apoyan a López Obrador no son empoderadas, no valen. Ojo, eso está en el debate, ¿no? Porque los que están con López no valen, ¿no? Pero bueno, creo que hay que tener ahí un matiz importante. A quien ponen aprietos es la viabilidad de que Claudia pueda salir airosa en un cara a cara. Yo creo que eso es algo que López Obrador tendrá que evaluar. O sea, pero si ¿tú crees, Armando, que López Obrador cambiaría por Xóchitl? Es que no, bueno, pero él tiene ya sus distintos actores en Morena que están. Me refiero a cambiaría su decisión porque apareció Xóchitl. Pues mira, a final del día yo no creo que sea una decisión tomada. Es algo que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que él se sentiría tal vez más cómodo dejando una mujer. Eso es lo que yo creo. Dejando a Claudia, la única mujer es Claudia. Pero el proceso, como a mí por lo menos me ha tocado ver en cancha, es un chorro de gobernadores apoyando específicamente a Claudia Sheinbaum, o como una suerte de nomenclatura, pero también mucha raza que no está alineada con esa estructura vertical, apoyando a Marcelo Ebrard. De hecho, yo pienso que el marcelismo es grande porque mucha parte del López Obradorismo que no está encajada en las estructuras de gobierno cree que él debe de ser candidato. Y creo también que mucha gente fuera del morenismo y fuera del López Obradorismo quiere que sea Marcelo Ebrard. Entonces, mi punto es, la ecuación de Xóchitl me parece que centra una decisión que muchos piensan que está tomada, yo insisto que no, en ver si Claudia puede tener viabilidad o no. Yo creo que abre una oportunidad para que se voltee a ver si les gusta esta hipótesis de que el presidente es el único que decide decir, oye, pues Marcelo tiene mucho mayor viabilidad, aunque creo que es un proceso mucho más complejo que solamente la decisión de él. Bueno, yo sigo pensando que, este sexenio no se mueve un lápiz en Palacio Nacional sin que el presidente decida, ¿no? Y ahora parece que el presidente va a dejar en unas encuestas la decisión de quién va a ser el candidato presidencial. Sin caer en eso, digamos que es un poco elucubrarlo, por lo menos en la información que yo tengo. Lo que sí yo veo, pues es que la raza anda movida. La raza, me refiero. Las bases. ¿Por qué la oposición luego no entiende a Morena? Porque piensa que es solamente una estructura vertical y la verdad es que es una estructura bastante descentralizada y horizontal que sí tiene un núcleo duro, muy vertical, muy del viejo corte priista, ¿no? Pero tiene un chorro de raza que no cabe ahí. Ahí es a donde yo creo que está el proceso de decisión. Lo que pone en la mesa Armando me parece muy interesante, que es la candidatura, el surgimiento de Xóchitl Gálvez puede llevar al cambio de decisión o del presidente, yo creo, no lo que pone en tus palabras, de decir, hijo, Claudia es muy vulnerable frente a Xóchitl,
mejor pongamos a Marcelo. Y Marcelo jala a las clases medias también en esto, ¿no? Pero ¿cómo lo justificarías? O sea, el contraargumento sería, pues Marcelo está peor, o sea, tampoco crece, está en las encuestas es el segundo lugar. Bueno, van a salir algunas encuestas que lo hacen crecer, no te preocupes. Lo podrías justificar desde adentro. Sí. Pero no, yo creo que es más difícil argumentar, primero, que va a dejar que un candidato lo eclipse a él. Lo que yo venía diciendo durante todo el programa. O sea, yo no concibo la opción ebrardista porque no veo que pueda surgir un candidato que le quite a él no solo la posibilidad de seguir en los reflectores, sino además que le quite la correa de transmisión en el siguiente sexenio. Yo sí creo que hay un proyecto de, no quiero decir maximato, me parecería exagerado, pero sí de gobernar por interpósita persona. Yo creo que la más viable para eso sería Claudia, no Ebrard. Entonces, yo lo veo inverosímil. No lo descarto. Lo que sí coincido es que tal vez la decisión no es irreversible. Lo que sí creo es que sí va a decidir López Obrador. Porque te preguntaría, Armando, ¿hay un escenario en el que ves que López Obrador no decida? O sea, que no se meta, yo ese lo veo francamente. A ver, déjame porque tiene que entrar Denis, pero yo también creo que no va a cambiar porque, a ver, acuérdense la declaración de que él dice, Cárdenas se equivocó al poner a Ávila Camacho en lugar de Mújica, porque Mújica era la continuidad del cardenismo. A ver, Cárdenas cambió de candidato y puso a Alemán porque sabía que podía perder las elecciones con Mújica, porque tenía un candidato muy poderoso. A Ávila Camacho lo pone, porque si hubiera puesto a Mújica, pudiera haber perdido, porque tenía un candidato la oposición muy poderoso, que era Juan Andreu Almazán, ¿no? Entonces, a ver, Cárdenas fue pragmático. Sí. ¿No? Y aquí hemos tenido muchas mesas sobre el general Cárdenas. Era un genio político, Cárdenas, ¿no? A ver, la pregunta es si López Obrador va a tener ese genio que diga, hijo, con Claudia igual y no ganamos, me cambio, y con Marcelo. Marcelo es el Ávila Camacho de esta ecuación, ¿eh? ¿O no? ¿Por qué se asume eso? Esa sería mi pregunta, si va en segundo lugar en todas las encuestas. Pero, Pablo, es tanto como asumir que lo que estás diciendo es la radiografía de cómo piensa López Obrador, que es tan egoísta que no va a tomar una decisión más pragmática. No, esa es la pregunta. Pues, digo, es que, digamos, yo creo que muchas veces se construyen estos perfiles donde nada es... Pero si quieres que... Sí, perdón, venga, Denis. Denis, venga. Sí. A ver, yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador quiere construir un obradorato. Claro. Quiere ser la persona que desde atrás del trono le susurre en el oído a quien lo ocupa. Le importa demasiado su legado, la continuidad, su papel en la historia, y solo en el caso dramático en el que pensara que Claudia no puede ganar la elección, le entregaría o destaparía a Marcelo. Hoy por hoy no veo que eso esté sucediendo. Para él, Marcelo Ebrard es un riesgo. ¿Por qué? Porque tiene base propia, porque tiene ideas propias, porque no lo ha mimetizado al 100%, porque en su libro argumenta sobre la necesidad de fortalecer, crear clases medias, porque es alguien que además ha sido más progresista que él en términos sociales. Fue el que despenalizó el aborto en la Ciudad de México, los matrimonios homosexuales, etcétera. Y es alguien que tiene una visión de país que en algunos sentidos no coincide con López Obrador. Para él es arriesgado en ese sentido. Y creo que, insisto, solo lo nombraría si viera la elección en riesgo. Pero su preferencia, creo que es muy clara, es la de seguir controlando desde atrás para no poner en jaque lo que significa para él la cuarta transformación. Un último comentario. Yo difiero, ¿no? Al final del día, todas estas palabras que dice Denis, pues están implícitas, ¿no? Mantener su legado, tener continuidad. Yo creo que Marcelo se las garantiza, tal vez hasta mucho más que Claudia. Y por eso creo que hay una decisión que en el propio modelo no estaba tomada. Pero déjame preguntarte, Armando, ¿por qué hay la percepción contraria?
de que Marcelo es más independiente, de que Marcelo no se dejaría... En la competencia las percepciones se construyen y luego la gente las repite como si fueran verdades. Pero si hubiera un obradorato, como dice Denise, ¿tú crees que se dejaría Marcelo? Y tú conoces bien a Marcelo, digo, yo ¿no? te voy a decir algo. Yo creo que lo que al presidente más le preocupa es lo que acaba de decir Denise, la continuidad de su proyecto y su legado. Yo no veo a López Obrador, por lo menos yo ahí diciendo, a que él sea el que quiere estar encaramado haciéndolo. Porque yo creo que, a ver, un presidente que tiene 60% de aprobación ya ganó, no estamos en el 2018, ya generó toda una dinámica de una forma de gobernar. Y me parece que lo que eso necesita es un nuevo aderezo. Retomo a Denise. ¿Quién lo podría hacer mejor? Marcelo Ebrard acaba de dar todos los argumentos por qué creo que sería un gran presidente. Pero no me quiero clavar en eso. Sí. Creo que eso es lo que está en evaluación. ¿Quién es el que puede garantizarme el empaque, la fuerza, la solidez para garantizar que este modelo que ya está sembrado continúe? Alguien que me pone en riesgo el proceso o alguien que me puede garantizar no solamente triunfar, sino tener capacidad de que continúe. Yo lo veo radicalmente distinto. Y entonces toda esta retórica de Cárdenas, Ávila Camacho, Mújica... Bueno, pero es que el que la puso en la mesa fue el presidente, Armando. Es que esa narrativa es... yo creo que es bien importante entender esa narrativa. Primero que nada, son momentos distintos y hay que tener reflejos. Sí. Pensar que el presidente se va a quedar enganchado en un tema, me parece que no es haber visto cómo funciona a lo largo de estos 5 años. Sí creo que el tema del legado es lo que está en esa lógica de discurso y creo que cuando él hace el diseño de hacer la encuesta, en fin, etcétera, pero soltar durante 2 meses a los actores, tiene una decisión que no está tomada y me parece que la está evaluando. Bueno, yo creo que hay una diferencia radical. En la continuidad del proyeclo obradorista es que él siga teniendo el poder. Es que eso es lo que piensan. Y creo que Armando no lo piensa, o sea, no lo ve así. Bueno, pues son diferencias de opinión. No fue así la Ciudad de México, ¿eh? Sí es importante. El único que ha sucedido a López Obrador ha sido Ebrard. Y si hay un punto importante, hubo convivencia, hubo respeto y me parece que no hubo conflicto en términos de lo que están diciendo. Ahí hay un ejemplo claro en la historia. Por cuestión de equidad, Denise, 30 segundos, venga. A ver, yo creo que Marcelo Ebrard sí sería un muy buen presidente, pero precisamente porque creo que entiende que este sexenio nos deja mucho a deber y nos ha colocado en situaciones de enorme vulnerabilidad en términos de obras faraónicas, un tema muy grave de salud pública, finanzas públicas también en riesgo por Pemex, en fin, cosas que habrá que afrontar en el futuro, un legado de educación destruida en muchos sentidos y creo que Marcelo podría sacarnos del hoyo, pero implica echar en reversa algunas de las decisiones del presidente y por eso lo considero un candidato arriesgado para el Obrador. Mejor y Claudia no echaría para atrás eso, esa es la pregunta. O sea, frente a una crisis de finanzas públicas, ¿tú no la ves echándola para atrás? Dejémoslo como tema de para la próxima. Hasta el momento, Claudia Sheinbaum ha sido más López Obradorista que el propio López Obrador. Lo hemos visto en su retórica, en sus promesas de campaña. No sé si una vez ganada la elección, si la ganara, regresaría a ser la Claudia científica que toma decisiones basadas en política pública, que toma decisiones de manera racional, que construye coaliciones amplias, en lugar de ser una morenista, doblegada a las ideas del presidente como lo ha sido en los últimos meses. Bueno, ya se nos acabó ahora sí el tiempo. Armando, yo no creo que las mujeres que apoyan al Obrador tengan menos valía. Pareció un poco en tu argumento, por eso te lo dije. No, esas fueron palabras que tú me pusiste pareció, en mi pues, boca, por eso que lo yo no interpreté. Y creo que lo que estoy sugiriendo es que muchas de las feministas de Morena han callado en momentos clave. Pero no hay que descalificarlas por estar con López. Y eso es muy distinto. No hay que descalificarlas por estar con López Obrador, nada. Bueno, muy bien, muy bueno el debate. No lo hice.
Muy buen debate. Muchas gracias, Armando, por haber venido. Pablo, muchas gracias. Denise, yo estaré unos días de vacaciones, pero nos veremos ya después para seguir analizando todo esto que está muy interesante. Vamos a una breve pausa. Viene Viridiana Ríos a hablar del papel de la llamada sociedad civil. ¿Quién es esta sociedad civil? Regresamos.